revolución industrial supuso uno de los grandes hitos de la historia humana. Con ella, los procesos productivos se convirtieron en elementos que transformarían profundamente la economía y la sociedad. Por ello, se hizo necesaria la aplicación de la ciencia y la tecnología para su perfeccionamiento. De esta unión entre industria y conocimiento surge la ingeniería industrial. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, aparecieron los primeros centros de enseñanzas o escuelas profesionales obreras que tenían por objeto contribuir al perfeccionamiento de determinados oficios industriales y artísticos. Pero el verdadero cambio estructural lo propició la creación de la carrera de ingeniero industrial en el seno del Real Instituto Industrial para formar, tal y como decía su decreto fundacional, perfectos químicos y hábiles mecánicos, que fueron las dos primeras especialidades de la carrera. La historia de la ingeniería industrial española es un fiel reflejo de la trayectoria seguida por el proceso de industrialización del país. La primera gran crisis económica del capitalismo español, en 1867, y la revolución que destrona a Isabel II al año siguiente, tienen como resultado el cierre de todas las escuelas, salvo la de Barcelona, hasta que en 1899 se abre la Escuela de Bilbao, muestra inequívoca de la consolidación de la siderurgia vizcaína. La reapertura de la Escuela de Madrid a principios del siglo XX, coincidiendo con la Segunda Revolución Industrial, convertirá a la capital en una gran ciudad industrial y contribuirá a la industrialización del país. Así se consolidará además la carrera de ingeniero industrial, que generación tras generación ha venido produciendo una transformación radical en la actividad socioeconómica española y en el bienestar de todos los españoles. La ingeniería eléctrica es la rama de la ingeniería industrial donde se estudian y analizan todas las tecnologías que intervienen en la generación, transporte, distribución y aplicación de la energía eléctrica. Sin duda, disponer de electrodomésticos, vehículos de transporte e iluminación artificial nos facilita la vida. Todos estos dispositivos son transformadores energéticos, ya que por una parte precisan energía y por otra la transforman en trabajo útil, movimiento, luz, calor, etc. La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas. En estas instalaciones, los recursos energéticos naturales como el viento, el sol y el agua, y las materias primas de las que dispone la naturaleza, como los hidrocarburos, gas, carbón y uranio, son utilizados como fuente de energía primaria. Aplicando en cada caso la cadena tecnológica adecuada, la energía primaria acaba transformándose habitualmente en energía mecánica disponible en el eje de rotación de un generador que, a su vez, transforma esta energía cinética en energía eléctrica. Existen ciertos tipos de centrales eléctricas donde la energía suministrada por la fuente energética se transforma directamente en energía eléctrica, como es el caso de las centrales solares fotovoltaicas. Las grandes ventajas de la energía eléctrica son la facilidad, rapidez y eficiencia con que se puede transportar a cualquier lugar donde se encuentren los dispositivos receptores en los nudos de consumo. La energía eléctrica se transporta por cables de muy reducida sección en comparación con la energía que pueden transportar. Esto permite configurar con gran flexibilidad
vías de reparto energético denominadas redes. La práctica totalidad de las centrales eléctricas de un país están interconectadas a través de una red de transporte. De ciertos puntos de esta red, llamados nudos, salen ramificaciones denominadas redes de distribución. Cada una de estas redes de distribución se ramifica a su vez, haciendo llegar la energía eléctrica a los diversos núcleos de consumo de una determinada zona geográfica. Todo el conjunto de centrales de generación y nudos de consumo, interconectados a través de una red de transporte y sus diferentes redes locales de distribución, constituye lo que se denomina un sistema eléctrico. Actualmente 2.000 millones de personas no disponen de acceso a la energía eléctrica. El acceso de todos los ciudadanos a la energía es un reto importante para la ingeniería eléctrica, ya que exigirá el desarrollo de nuevos sistemas eléctricos cuyo diseño probablemente tendrá condicionantes muy diferentes a los hasta ahora considerados. Hoy en día las centrales eléctricas son las responsables del 20% de la emisión de CO2 a la atmósfera, cuya incidencia sobre el cambio climático y sus consecuencias es conocida. Compatibilizar evolución energética y sostenibilidad es un reto para toda la comunidad científica y tecnológica, pero corresponde a la ingeniería eléctrica la más elevada responsabilidad. La deseable motorización de las grandes poblaciones de países emergentes hace reflexionar sobre el previsible gran incremento que va a sufrir el parque automovilístico mundial y su nefasta repercusión sobre el medio ambiente. En este sentido, se han comenzado a desarrollar e introducir nuevos sistemas motrices menos contaminantes para vehículos que en la mayoría de los casos utilizan motores eléctricos como órganos de tracción. Esto abre a la ingeniería eléctrica un amplio campo de posibilidades y expectativas de desarrollo que ha estado hasta ahora prácticamente vedado. Fue una decisión difícil. Realmente, cuando me enfrenté con esa situación, no tenía una idea clara. Y tanto es así que terminé mis estudios previos de secundaria y no tenía formada una opinión sobre qué hacer. Solo sabía una cosa, que me apetecería hacer algo muy vinculado con el mundo de las matemáticas y con el mundo del cálculo. Eso era un primer sentimiento, pero entrando un poco más a fondo, eso se complementó mucho con la idea de la realización, de llevar temas tan abstractos como son los que se estudian matemáticas a la realidad, a una realidad industrial, por ejemplo. Entonces, ahí empezó a configurarse en mi mente la idea de la ingeniería industrial. Entonces revisé los planes de estudios, pregunté, visité, incluso aproveché también las visitas a las fábricas que habíamos hecho e incluso hice alguna más y llegué a la conclusión de la que me felicito a estas alturas de que ese era el camino que quería seguir. La electrónica es la tecnología que estudia el movimiento de las partículas atómicas portadoras de carga en el vacío, en una atmósfera, en un gas enrarecido o en un semiconductor. A pesar de su actual desarrollo y uso, la electrónica es una disciplina muy joven. En el año 1883, Thomas Alva Edison descubrió casualmente que si introducía un electrodo metálico en una de sus recién inventadas lámparas de filamento incandescente, existía una conducción de corriente eléctrica entre el filamento y el electrodo. Por el contrario, si la tensión del electrodo era negativa respecto al filamento, esta corriente no existía. Dicho de otra forma, se comportaba como un dispositivo unidireccional de conducción de corriente eléctrica. El descubrimiento de Edison no provocó demasiado interés hasta que John Ambrose Fleming, físico inglés que inicialmente trabajaba en la compañía de Edison en Gran Bretaña, siguió estudiando el fenómeno. En 1904, Fleming tuvo la idea de usar el primitivo dispositivo basado en el filamento incandescente y el electrodo adicional ya perfeccionado por él mismo en los sistemas de recepción radiotelegráfica. El nuevo dispositivo fue denominado diodo y supuso el nacimiento de la electrónica.
Con el desarrollo del transistor en 1946 por John Bardeen, Walter Hauser-Breitain y William Shockley, se culminaba el trabajo de décadas en la búsqueda de un dispositivo que pudiera sustituir a los dispositivos termoiónicos con menor tamaño y mayor facilidad de alimentación eléctrica. La disminución de tamaño propició la integración de muchos transistores en pequeñas porciones monolíticas de material semiconductor. Así, Jack Sinclair Kilby consiguió en 1958 realizar el primer circuito integrado. La generalización del uso de los circuitos integrados suponía un nuevo paso muy importante, ya que la integración posibilitó no solo la miniaturización, sino también el abaratamiento de los circuitos al prescindir de la manipulación humana y sustituirla por procesos automatizados. La miniaturización de los circuitos integrados ha seguido una evolución exponencial ya predicha por Gordon Moore en 1965. Esta alta integración se ha conseguido debido a la posibilidad de fabricar sin defectos circuitos integrados cada vez mayores y transistores cada vez más pequeños. Las dimensiones de los transistores actuales rondan los 100 nanómetros, unas 1000 veces más pequeños que el grosor de un cabello humano, y en ellos podemos disponer unos 500 átomos de silicio. El ritmo de descenso en el tamaño de los transistores empieza a ser difícil de mantener. Por este motivo, llevan ya tiempo desarrollándose nuevos enfoques a la necesidad de tener dispositivos electrónicos más pequeños. Sin duda, la nanotecnología es una de las opciones para los futuros dispositivos electrónicos. Sin embargo, no es la única. Una de las propiedades de los electrones, el spin, puede ser la base para una futura nueva electrónica, la espintrónica. Nuevos materiales, nanodispositivos y espintrónica pueden formar parte de la electrónica del futuro. Aún queda mucho por investigar, tanto en la búsqueda de dispositivos electrónicos más pequeños como en sus métodos de fabricación a gran escala y a bajo precio. Además, siempre deberán mantener y mejorar las características de los actuales en cuanto a velocidad, márgenes de temperatura de uso y facilidad de alimentación. Este es uno de los más apasionantes retos tecnológicos del comienzo del siglo XXI. La búsqueda de una mayor eficacia ha traído consigo una gran sofisticación de la maquinaria industrial. La mecánica permite obtener productos de una forma más rápida, económica y especializada. La ingeniería mecánica es otro de los campos que forman la visión clásica de la ingeniería. Su fin es la aplicación de los principios físicos al diseño, análisis, construcción y mantenimiento de los sistemas mecánicos en los que velocidades, aceleraciones, fuerzas, potencias, calor y temperatura son algunas de las variables físicas a tener presentes. Por medio de la ingeniería mecánica se construyen máquinas, instrumentos, estructuras y dispositivos con propósitos específicos.
Algunos ejemplos característicos relacionados con los campos en los que el movimiento es una función esencial son la creación de motores, vehículos automóviles, aeronaves, trenes, maquinaria de obras públicas, etc. En otros casos, como en las naves industriales, puentes grúa, andamios, la función resistente de las formas y materiales empleados es la característica preponderante.